Aquí seguimos en el canal visitando diferentes localidades de Inglaterra para completar el reto de los 92. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, algunos dicen que es el Benidorm del norte. Seguro que recordáis esas fotos de Martin Parr en Brighton, en muchos lugares de la costa de Inglaterra y sobre todo también en uno en Blackpool. Pues aquí estamos, aquí veis la torre de Blackpool y este petazo es porque hay una exhibición de la Royal Air Force, la RAF. Seguro que os suena el cántico, ¿no?, de la Eurocopa que tanto tweets ha puesto de que si lo prohibían, que si se pedía que no se cantase. Bueno, si echáis la vista atrás, en el Mundial de Alemania llegó una campaña que salía hasta Beckham, ¿no?, diciendo, oye, no os paséis, ya sabéis de qué va el cántico, sobre todo contra Alemania. Pues aquí un día súper de turistazo, súper eso, del topicazo, ¿no?, por así decirlo, inglés, de cómo disfrutan ellos los días festivos, cómo disfrutan la playa y bueno, os podéis imaginar, yo creo que se ve un poco por aquí detrás. Pero no juega el Blackpool, juega el Fleetwood, que es la siguiente localidad un poco al norte, así que me subo a Fleetwood y todavía llego para cuando siga el desfile, o sea, es todo el día pasando aviones, ¿vale? Y ya veis que está petado. ¿Qué sabemos del Fleetwood? Pues nada, voy a ser yo el paracaidista llegando allí. Sabemos que la afición es la Cot Army y que el estadio tiene 5.000 espectadores, así que me imagino que será, pues eso, ¿no?, lo que nos imaginamos muchas veces de fútbol muy tranqui, muy de eso, de población pequeña, y estando aquí en la costa con el día que hace hoy, irán los fieles y algún perdido como yo. Pero bueno, yo creo que puede estar bastante bien, y además la mezcla de ver esto, digamos, en su prime y poder ver un partido aquí cerca me parece que está bastante guay. Me voy a esperar el tranvía que llega ahora, pues lo tengo ahí un poco cortado, y me subo. Fleetwood está unos 20 minutos más arriba, vamos, que voy a estar viendo también los aviones desde allí. Así que nada, vamos a ver qué da de sí el día. Pues aquí estamos en Fleetwood y aquí está Highbury, el estadio. Fleetwood contra Grimsby, League 2, cuarta división. Venían unos chavales del Grimsby ahora en el tranvía. Hombre, aparte de verles perjudicados, ya le he preguntado a uno, ¿cuánto habéis tardado? La conexión se veía que estaba complicado, 5 horas en cercanías, dando vueltas para acabar ahí conmigo en el tranvía. Y llegamos un poco pillados por culpa de la exhibición de los aviones, pero bueno, quedan 15 minutos, ya os digo, hoy bastante paracaidista, llegar aquí a verlo, no me da mucho más tiempo, pero bueno, lo importante es ver el partido y ver qué tal está el ambiente. Que estén jugando el League 2, solamente tengo en mi lista de estadios que he visitado el Wimbledon, o sea que muy descuidada la League 2 en ese sentido y me viene bien poder visitar uno. Así que nada, creo que tengo aquí mi puerta, que es el fondo local, y os enseño ya adentro. Ya estamos en Highbury y sí, o sea, campo muy pequeñito, pero guay. Mira, hay grada de pie, la grada local. A ver qué os parece. Bueno, fútbol de cuarta, pero tenemos el programa, 3 pounds. No es muy allá, pero bueno, 3 pounds. Ayer en Ewood Park, en el estadio del Blackburn Rovers,
no lo tenía, le pregunté al tío y dijo que no, que ya no se hace, que es solo digital, no tenía idea yo de eso. Pero mira, esto es lo único que me compro, lo único que me llevo siempre de recuerdo son los programas, para hacer mi pequeña biblioteca de los partidos que he estado, y luego, bueno, te enteras de cosas del equipo que pueden ser de noticias y demás. ¿Cuánto me ha costado la entrada de hoy? 24 libras. ¿Es para cuarta? Sí. Yo creo que 20 estaría bien, pero bueno, es lo que cuesta. Próximamente vamos a ver algún partido de non-league y ahí ya pueden estar entre los 12 y 15 pounds, o sea que ya otra cosa, ¿no? Pero bueno, claro, aquí 24 la entrada, 3 esto, otros 3 que te puede costar un refresco, se te puede disparar el día. Y aunque animan así de vez en cuando, es cuarta y 5.000 espectadores, al final escuchas perfectamente el balón, prácticamente cada pase, no solo un remate. Así que nada, vamos a seguir viendo el partido y a ver qué da de sí. Bueno, que os ha parecido muy tranquilo, ¿no? Muy familiar. Ya os digo, League 2 en verano, bastante que han venido los del Grimsby, tampoco mucha animación, me esperaba un poco más, pero bueno, es lo que hay. Al final estos estadios sí que pilla complicado cuadrarlos, pero bueno, siempre que se puedan hacer, porque por aquí cerca tenéis Morecambe, Blackpool, hay más equipos, pero complicado cuadrar. Así que nada, me voy a pillar el tren y me vuelvo para Blackpool, que ese sí que me falta y lo voy a tener que hacer tarde o temprano. Nos vemos en el próximo estadio. Hasta luego.